Para ver cuál es el marco provincial y pedagógico de esta cuestión, estamos en comunicación telefónica con la licenciada Gabriela Peretti. Ella es coordinadora del programa PROA en la provincia de Córdoba. Licenciada Peretti, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Un gusto estar en contacto. Estoy en el aeropuerto volviendo a Córdoba después de haber estado presentando PROA como un programa educativo novedoso aquí en una universidad del centro, es la Universidad del Centro de la provincia de Buenos Aires, en Tandil. Así que bueno, hablando de PROA y de lo que es esa experiencia. Quiero hacerte una aclaración. Por favor. En realidad no es una experiencia piloto, son escuelas experimentales. Y te explico cuál es la diferencia. En una experiencia piloto se comienza con un grupo pequeño, relativamente pequeño, de escuelas, para después hacer extensiva la propuesta al 100% del universo de escuelas. En este caso, si bien vamos a hacer a partir del 2019 41 escuelas en PROA, la intención no es que se incremente de manera significativa esa cantidad, porque lo que pretendemos es que cada una de estas, ubicadas en un lugar de la provincia particular, nos dé algunas pistas para tocar alguna de las dimensiones que hacen a la mejora de la escuela secundaria en todo su conjunto. ¿Me explico? Sí. Trabajamos en estas 41, pero de alguna manera para ver qué de esto puede servir para mejorar la situación de la escuela del resto de las escuelas que están en la provincia. O sea que en ese sentido es experimental. Que tengan su propia identidad y que a su vez sirvan con elementos novedosos para las escuelas. Para ir probándolos, para ver de qué manera después lo podemos proponer para el resto del subsistema de educación secundaria. En este sentido, por ejemplo, el régimen académico, que se está trabajando con 80 escuelas técnicas y orientadas, tiene mucho de lo que ha sido también la experiencia de PROA. De esa manera uno pretende experimentar en PROA para después poder llevar adelante en el resto del sistema. ¿Cuáles serían esas novedades, licenciada? En relación con el régimen académico, es una forma de pensar primero los sentidos, ¿no? Esto de pensar el adolescente como un estudiante que está en condiciones de aprender, más allá del contexto y el capital cultural familiar, un estudiante que debe completar sus trayectorias para poder recibir la certificación, y por eso necesita trabajar con las familias la cuestión de la asistencia, la importancia de la asistencia a la escuela, la importancia de identificar aprendizajes logrados y pendientes, y entonces no solamente pensar en una cuestión de promedio, sino de lograr aprendizajes para poder certificar con saberes. Bueno, esa forma de trabajo, esos sentidos, esa forma de pensar la evaluación y la asistencia que se sistematiza en la escuela, en un régimen académico, es lo que ahora se está experimentando también, se está trabajando también con estas 80 escuelas que no son PROA. En relación con el uso de las tecnologías también, en relación con poder pensar más allá del aula física, un aula virtual, en todos esos estamos en abordar contenidos que no están siendo abordados en la escuela aún, como es el desarrollo del software o la biotecnología. Esos son elementos, digamos, que ponemos en juego para ver de qué manera después puede impactar en el resto del sistema de educación secundaria. Cuando uno ve la propuesta y se intenta imaginar la rutina de las escuelas PROA, ¿es similar al resto de las escuelas? Porque, por ejemplo, hay clubes de ciencias, de arte, de deportes, taller de inglés aplicado, hay profesores con horas institucionales para el trabajo colectivo con sus colegas y no necesariamente frente al aula. ¿La rutina es similar si uno ve una escuela y una escuela PROA? ¿Ve lo mismo? La escuela PROA no es, digamos, una propuesta extraordinaria. Lo que hace es recuperar buenas prácticas que de alguna manera están aconteciendo en diferentes escuelas y en diferentes provincias. De algún modo sistematiza esas buenas prácticas. De hecho, también queremos que sea un lugar en el que la rutina juegue a favor de los aprendizajes, ¿no? Entonces, los horarios están organizados de otra manera, las estrategias de enseñanza involucran el uso de las tecnologías desde el momento de su planificación, porque realmente pensamos que una forma de acercar las culturas juveniles a la cultura escolar es a partir del uso
de las tecnologías de la información y de la comunicación. Tampoco pretendemos ser tan rupturistas, pero sí aprovechar lo bueno que se viene haciendo en el sistema, potenciarlo, promoverlo y revisar aquello de lo que sabemos aún no nos está dando buenos resultados. Aún existen prácticas que merecen ser revisadas para que provoquen mayores aprendizajes. ¿Cuál es la realidad de los docentes que se incluyen en las escuelas PROA? ¿Cómo es el trabajo? ¿Cómo es la propuesta? ¿Cómo es la dinámica que ellos deben realizar? En la inscripción, bueno, participan todos los docentes que lo deseen, y en este caso las escuelas PROA tienen los mismos docentes que hay en la localidad. Es decir, no son, digamos, exclusivos de PROA. Compartimos docentes con todas las escuelas de la comunidad. Lo que hacemos es un fuerte trabajo con el diseño curricular de la provincia, con la apropiación de ese diseño y pensamos un modelo de planificación de las prácticas que involucre desde el punto de partida el componente disciplinar, es decir, lo que deben enseñar, el componente didáctico-pedagógico, es decir, cómo lo tienen que enseñar, y el componente tecnológico, con qué recursos, con qué tecnologías de la información y de la comunicación. Entonces, les proponemos una práctica de la enseñanza que parta de una planificación que contemple de manera indisociable estos tres componentes. A la vez, trabajamos mucho con la importancia del vínculo, con la importancia de la relación con los colegas, con los pares y a la vez con los estudiantes. La cuestión del respeto es fundamental. Nos encontramos con docentes que tienen necesidad de trabajar con otros y a veces no encuentran los caminos, entonces lo que hacemos es facilitar espacios de encuentro y en eso la hora institucional de trabajo es realmente muy valiosa. Uno puede pensar, bueno, pero 1 hora por semana. 1 hora por semana es mucho, se pueden agrupar de a 2 horas cada 2 semanas o una instancia mensual donde realmente te encontrás con otro docente y planificás desde otro lugar. Nosotros entendemos que una forma de respeto hacia el estudiante es hacer la mejor planificación. Licenciada Leo, en un documento oficial del Ministerio dice: lo que se pretende en este programa es que tanto estudiantes como docentes deseen estar en la escuela y estén en la escuela aprendiendo. Dos cuestiones a revisar. Es rector. Es nuestro principio rector, porque en realidad cuando uno va a las estadísticas, al porcentaje de inasistencia de los estudiantes, al porcentaje de inasistencia de los docentes, se da cuenta de que hay una falta de deseo de estar en la escuela, ¿no? Entonces, trabajamos mucho en torno a la creación de un clima institucional que haga habitable la escuela secundaria y a la vez trabajamos para que una vez que los tenemos adentro, que los tenemos en la escuela, participen y logren aprender. Y ahí involucramos a los dos, ¿no? Pensamos las PROA como un espacio de deseo y de aprendizaje de los docentes, de los estudiantes. ¿Por qué de ambos? Porque la única forma en que sea más grato y más habitable para el estudiante es cuando primero el docente desea estar en ese lugar de trabajo y está aprendiendo para hacer mejor su propuesta. Licenciada, a ver si me explico con esta concepción. ¿No se cae el riesgo de que se convierta en algo elitista o algo a lo que todos aspiran porque es diferente y más atractivo que lo que ya existe? ¿Se entiende la pregunta? ¿A usted quién se refiere? ¿A los docentes o a los estudiantes? Yo me refiero y pensando en los chicos y en los padres. Elegir estas propuestas porque es lo novedoso y lo otro queda relegado a una segunda instancia o a una segunda selección. ¿Se corre este riesgo? ¿Lo ven ustedes? A ver, la escuela PROA es una escuela pública, entonces no puede establecer un proceso de selección. No se puede prever un examen, no sería justo, digamos. Todos deberían tener acceso y ojalá pudiéramos tener más oportunidades. Entonces hubo que tomar un criterio y es el de darle a las escuelas primarias locales un cupo a cada una para que pudieran estar representadas todas las escuelas y desde ahí
tener un contacto para una articulación pedagógica entre la PROA secundaria y las escuelas primarias locales. Eso por un lado. Por otro lado, cuando trabajamos con las inspectoras regionales de primaria para que ellas pudieran a su vez trabajar con las inspectoras zonales y con las directoras de escuelas, fuimos muy claros de que no hay requisitos para entrar en PROA, pero sí que fueran muy claros en la información. Se trata de una escuela de más de 8 horas reloj por día, de una escuela donde el eje está puesto en matemáticas y en inglés, y yo te lo digo como mamá también, en este sentido vale una cuestión más anecdótica, no todos mis hijos elegirían una escuela de esas características. Entonces, lo que les pedimos a los papás es que escuchen a los hijos y que realmente ellos valoren si esta puede ser la mejor escuela para ellos. Esto de la mejor escuela es la mejor escuela para cada uno, donde yo pueda estar en mejores condiciones de aprender más. Esa es la mejor escuela para cada uno. Sí, yo no puedo sostener una escolaridad tan amplia. Sí, mis intereses van por otro lado, por las ciencias naturales, van por el arte. Esta no va a ser una escuela, la mejor escuela para ese chico. Entonces, es importante que se pongan al tanto de esas características y por eso fuimos como muy enfáticos al momento de hablar con los supervisores de primaria, que son los que han organizado el proceso de inscripción o de prematriculación de los estudiantes, respecto de que ese sea el mensaje que les dejamos a los papás interesados y a los chicos interesados en esta propuesta. Vos pensá que es una propuesta que tiene formación especializada desde primer año. Los chicos comienzan con entornos digitales, con sistemas operativos, con inglés técnico, además de todo lo que vos ya dijiste. Entonces, demanda atención sostenida, cola en la silla, digo yo, ¿no? Demanda un esfuerzo. Entonces, el secundario no puede ser una carga para los chicos, debe ser algo que también se disfrute. O sea, hay que pensar en los intereses de los chicos antes de anotarlos en una escuela PROA. Es importante tener en cuenta que para la formación especializada la lógica matemática es fundamental y las computadoras entienden órdenes en inglés, así que el inglés también, y por eso hacemos referencia a que si no hay interés en esos campos del conocimiento, esta no es la mejor escuela para esos chicos. ¿Cuál es hoy la realidad de las escuelas PROA en el interior, especialmente en Río Tercero? ¿El año que viene comienzan las escuelas PROA en Río Tercero? El año que viene comienza la PROA de Río Tercero y otras 25 más, es decir, 26 sedes PROA nuevos tenemos en 2019, que se suman a las 15 que ya están distribuidas en la provincia. Desde el año que viene va a haber escuelas PROA desde Villa de María de Río Seco a Huinca Renancó, desde San Francisco a San Pedro. Y esperamos que este sea el espacio para ir haciendo ensayos o experiencias de propuestas que después le den pistas a los docentes de cómo podemos lograr esa escuela en la que los estudiantes y los docentes tengan deseo de estar y estén aprendiendo. Y ojalá que, lo digo como docente y como padre también, eso se nos transmita también al resto porque es una necesidad imperiosa para revisar el sistema educativo sin duda. Los docentes lo tienen, a veces es necesario encauzarlos, a veces es necesario recuperarlo porque el espíritu con el que empezó a veces uno la docencia, después por otras cuestiones de la vida, bueno, se va modificando. Creo que hay algo de místico en el programa en el sentido de que nosotros trabajamos mucho con recuperar el sentido de lo que hacemos. A veces el transitar en las instituciones nos da lugar a ciertas rutinas que nos amesetan profesionalmente. PROA convoca a todos los docentes a que sean parte del programa y nos damos cuenta de que en esos ámbitos donde hay un buen clima institucional y donde hay una promoción constante desde la coordinación de la sede a producir más, a innovar, los docentes responden. Yo creo en los docentes de la provincia. Nos encontramos no con figuras excepcionales, nos encontramos con los docentes que hay en cada una de las localidades. Entonces, hay con qué. Hay profesionales, buenos profesionales en Córdoba.
Sin duda. Licenciada Gabriela Peretti, muchísimas gracias por este contacto, gracias por la explicación sobre esta experiencia de Escuelas Proa. Estaremos atentos seguramente y ya con la instancia del año que viene y la estaremos molestando en otro momento. No es ninguna molestia, me apasiona el programa, estoy convencida realmente del impacto que puede tener en la comunidad educativa y ya les estaremos confirmando a los papás dónde va a ser el lugar de funcionamiento. Buen regreso y hasta la próxima. Muchísimas gracias, un abrazo.